Exacto. Así que, muy bien. Sí, bueno, tenemos una comunicación telefónica. Tenemos a Agustín Mediavilla que nos va a hablar justamente para entender un poco la situación de Venezuela, ¿sí? Que desde el 23 de diciembre tiene un presidente encargado. Así que bueno, nos va a explicar un poco de qué se... Autoproclamado. Claro, también. autoproclamado, sí. Exacto. Algunos Así que, hablan que tienen 2 presidentes en realidad. sí, como que está reconocido Exacto. por algunos Sí. países, por otros no. Así que bueno, no sé cómo se saldrá de esta situación. A ver si, A ver si- nos puede... Es más, si lo googleás, ya hicieron, digamos... La Wikipedia especial de él. o sea, ya hicieron, digamos, la investigación. Ya pones, no sé, presidente de Venezuela y te salen los dos. Los dos. Ya no exactamente. saben ni qué poner, digamos. Así que a ver si Agustín entonces nos puede un poquito dilucidar un poco esta situación que está viviendo Venezuela. Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Marta Flores, Nair del Buey, Matías Martínez, te saludamos. Hola, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación, les agradezco. Y bueno, espero poder contarles un poco de cómo está la situación en Venezuela principalmente. Y más que nada desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Exacto. Entonces, esto cómo... contanos cuáles son los países que están apoyando a Pedro Guaidó, cuáles son los que están apoyando a Maduro y por qué razones, ¿no? Bueno, principalmente podemos notar 2 bloques, ¿no? Por un lado tenemos el bloque que apoya a Maduro, que está basado principalmente en lo que sería Rusia, con Vladimir Putin en el poder, o también en Turquía, con Erdogan, y demás países que son fuera de la órbita occidental, como es China, Teherán, con Irán, y podemos ubicar otros menores, que son de una ideología de izquierda, antiimperialista, que tienen posiciones encontradas con los Estados Unidos, y también con respecto a la democracia en sí, que avalan más un tema de la independencia política que de las libertades individuales, podríamos decir. Estos países principalmente tienen vínculos económicos, más que nada con el petróleo. Pudieron seguir, esto es lo más importante, digamos, de lo que sucedió en Venezuela, además de la división política con Guaidó, es en relación al tema de qué pasa con el petróleo de Venezuela. Justamente hay muchas inversiones extranjeras, hay muchos actores involucrados, tanto de Occidente como de Oriente. Entonces, lo interesante de aquellos que apoyan a Maduro, lo más importante podemos destacarlo desde la ideología, ¿sí? Desde una visión antiimperialista y desde los lazos económicos y de los intereses puestos en el petróleo, más que nada. Porque fuera de eso, Venezuela, la realidad es que está lejos de Rusia, lejos de Irán, lejos de China, y puede parecerse más importante a Estados Unidos como un caso similar a Cuba durante la Guerra Fría, solamente que en un contexto donde no hay Guerra Fría actualmente. También, pero recordemos, Agustín, que bueno, Maduro en realidad se convierte en presidente, bueno, justamente a raíz del fallecimiento de Chávez, porque él en ese momento era vicepresidente, Sí. ¿no? Pero cuando él decide presentarse, digamos, como su primer mandato, fue electo democráticamente, Sí. obviamente, como presidente. Entonces, hay democracia en Venezuela. No necesariamente. La democracia no es la simple elección de un candidato en una instancia del tiempo, porque Maduro pudo haber sido elegido democráticamente en primera instancia. Pero la democracia tiene que asegurar 2 principios básicos, que uno es la rotación en los cargos, Sí. es decir, que un gobierno pueda rotar, y la otra es, que sea en competencia libre y no en una competencia cerrada. Porque, por ejemplo, muchas veces hablan de un México democrático o un Japón democrático, cuando en realidad vos lo que tenés es una competencia muy cerrada y poca rotación de los cargos. No hay partidos políticos que cambien en México ni en Japón. Y en Venezuela sucede lo mismo. Lo que se acotó es la competencia partidaria y no hay rotación del cargo político. Entonces el problema que están teniendo es que el sistema democrático cayó, no el gobierno que fue electo en su momento de forma democrática. Pero entonces, Guaidó tiene un amplio porcentaje de aprobación, ¿me estás queriendo decir?
lo que O yo sea, ¿está diría, legitimado su poder? no, Guaidó no es tampoco un candidato democrático por el momento. No fue electo, fue puesto por el momento de forma de facto bajo una situación extraordinaria. Pero Guaidó tiene que competir en elecciones para poder ser elegido de forma democrática. Ah, ok. Entonces esa sería, digamos, una de las puertas para poder destrabar esto, digamos, Por ¿no? supuesto. Que llamada Elecciones, elecciones. por supuesto. Ok. Sí, definitivamente la apertura en el sistema y que se puedan llevar a cabo las elecciones es el elemento principal. Una gran pregunta también es qué va a suceder con aquellas personas que no están en Venezuela, si pueden votar, no pueden votar, lo harán, no lo harán, porque quizás gran parte de la oposición de Maduro puede encontrarse fuera del país. Sí, también, claro. Y te hago una pregunta, Agustín, porque vos decías que Guaidó también, o sea, no sería democrático. Y en ese caso, ¿por qué no se lleva ahora a elecciones? Y en el caso de que sí, que acceda a Maduro, ¿él podría ser un opositor o cómo lo ves? O sea, porque también decían que no había un gran opositor en Venezuela, que por eso también seguía, digamos, el mandato de Maduro, y a la vez también decían que había muchos presos políticos que eran los grandes opositores. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, lo más probable, dadas las últimas acciones que se vienen dando, principalmente por Estados Unidos, lo más probable es que Maduro esté más interesado en negociar algunos aspectos donde él pueda al menos retirarse digamos, de la forma en la cual no se ve involucrado preso o elementos por el estilo. El problema que él tiene también es que Estados Unidos y otros grupos definitivamente no lo van a perdonar. Claramente lo van a enjuiciar en caso de que puedan, y está en ese dilema, en si se abre o simplemente se le acorte el horizonte temporal en el poder y tiene que escapar y huir a otro país. Por el momento habría que seguir muy de cerca los eventos, a ver si las presiones de Estados Unidos logran quitarle el apoyo de los militares, y una vez que se dé eso, ahí me parece que Guaidó podría definitivamente llegar a una competencia electoral donde sería un opositor, y sería muy interesante poder ver también qué sucedería con el resto de los actores políticos internos, de los otros opositores, si se unirían en una coalición o permanecerían divididos. Muy probablemente, si Maduro continúa y participa de esas elecciones, creería que los opositores formarían alguna especie de coalición para lograr evitar que Maduro continúe en el poder. Pero triunfaría igual, Maduro. ¿Cómo? Triunfaría igual, Maduro. En caso de que haya una coalición, sí, y habría que ver, la verdad que no tengo información respecto de los sondeos en Venezuela. Me parece que es muy difícil poder proyectar información del sistema electoral cuando las métricas no son confiables. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Que hay que seguirla del día a día con los diarios y ver qué sucede. Y según vos, ¿qué consecuencias traería no solo para América Latina, sino para el resto del mundo una hipotética caída de Maduro en una elección, o de última si ahora Guaidó lo derroca, ¿no? Sí. Principalmente el más afectado de toda la más afectada de todas las regiones es América del Sur, y más que nada porque es el barrio, es la zona. Son Brasil, por ejemplo, Colombia, que tienen muchísimos problemas con el narcotráfico, y la crisis migratoria viene afectándolos de manera muy fuerte, porque son personas, desigualdad, son situaciones de marginalidad. Entonces el efecto derrame que tienen los países limítrofes es negativo en ese aspecto. América del Sur, por otro lado, en este momento enfrenta una situación podría abrir la puerta a que se favorezcan las instituciones y la democracia, pero habría que ver, porque que caiga Maduro no sabemos qué va a pasar después. Claro. Hay muchos casos de países donde cae un gobernante muy discutido, disputado, y resulta que lo que sigue no es para nada bueno. Veamos Irak luego de la invasión de Estados Unidos.
Claro. Entonces va a tener mucha importancia el juego, la acción que tomen todos los países y el involucramiento que tomen y cómo logren adaptar las instituciones y la política en Venezuela a la forma de conducirse de Venezuela, no implantando una idea de afuera, sino reforzando entendiendo la manera en que Venezuela y la política de Venezuela funciona. Es muy importante no cerrarle el paso a los militares, porque definitivamente son los guardianes, por así decir, del poder político. Así que me parece principalmente deberíamos observar eso. Claro. Agustín, y por último, preguntarte cómo afecta esto a Venezuela de manera social, económicamente, toda esta situación. Ya creo yo que es un poco redundante mirar los índices de inflación, ya tomaron un punto que la moneda se evaporó, y lo que podemos observar en estas acciones en la política internacional hoy en día, como por ejemplo la posición de la Unión Europea, la posición de Canadá, del Grupo de Lima, de Estados Unidos, tenemos un doble juego para que afecta a la sociedad. Por un lado está los intentos de debilitar a Maduro desde la política económica hacia el petróleo, que afecta definitivamente a la sociedad porque es la plata sobre la cual se basa el régimen de Maduro actualmente. Pero también estamos viendo un intento de captar a aquellos seguidores de Maduro desde los sectores más bajos, como es por ejemplo la ayuda humanitaria que la Unión Europea está proveyendo, o Canadá, el Grupo de Lima, que no lo hacen por altruismo, lo hacen por un interés político. Lo hacen por el hecho de quitarle el apoyo a Maduro de los sectores damnificados que lo siguen, que aún que lo siguen. Entonces, tenemos por un lado una política que los afecta, como el congelamiento de las cuentas de la empresa petrolera, y por otro lado la ayuda humanitaria, que se supondría los beneficiaría. Es muy particular la situación. Definitivamente una caída del régimen de Maduro, lo más probable es que traiga en una primera instancia, si es derrocado, muchos problemas para la sociedad. Se continuaría el tema de la desestabilización política institucional, y ya casi no hay políticas públicas que son provistas más que la cierta seguridad en algunos lugares, pero definitivamente sería una dificultad para lograr construir hacia adelante y lograr que la sociedad pueda hacia adelante salir. Creo que la mejor salida que tienen por el momento es una competencia electoral donde donde se eviten las armas para lograr los objetivos políticos. Me parece que esa es la mejor oportunidad que pueden tener en Venezuela tanto la oposición como el oficialismo. Y te hago una consulta, Agustín, porque muchos hacen referencia que los problemas económicos que tienen, la hiperinflación que vos mencionabas, es debido a los, digamos, sectores externos, como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los compradores de petróleo. ¿No también sería a veces algunas políticas del Estado? O sea, por ejemplo, que se abran elecciones y no gane Maduro. Y, no sé, proclamamos presidente a Guaidó. ¿Cómo seguiría adelante con la economía? Bueno, muy probablemente Guaidó obtenga mucho apoyo económico desde los países de América del Sur y de Estados Unidos también, y el bloque occidental. Estoy bastante seguro de que recibiría el apoyo político porque ya lo tomaron como una bandera, como un aspecto importante que hay que resolver, que es Venezuela. Entonces no va a ser simplemente derrocar a Maduro, sino que va a ser derrocar a Maduro, o no en el sentido de tirarlo abajo mediante un golpe, sino evitar que continúe en el poder, ya sea mediante elecciones o mediante la fuerza. Pero intentarían la estabilización y con eso sería inyectar plata. Habría que observar muy de cerca la corrupción que pueda llegar a suceder, cuánta de esa plata efectivamente llega a las políticas públicas, al fortalecimiento del Estado y de las instituciones estatales. Si continúa Maduro, lo más probablemente es que continúe un bloqueo muy fuerte y presiones externas. Pero de todas formas Venezuela, igual ojo, porque no quiero decir de que Venezuela esté en esta situación
por presiones externas. Venezuela está en esta situación por tanto externas como por errores de política propios, que eso una persona de la ciencia política, algún politólogo podría decirles mucho mejor, o algún economista, pero difícilmente se deba a las dos, se deba solamente a las presiones externas. Perfecto, Agustín, y para ir cerrando y agradeciéndote por supuesto este contacto, ¿cómo ves la ayuda, la mediación en realidad que su santidad el Papa Francisco está dando justamente en este conflicto, y le ves una salida rápida o no? Creo que por el momento, dado los problemas internacionales que enfrenta el Vaticano y la Iglesia, yo al principio, por instinto más que nada, creería que permanecería alejado de la mediación y del involucramiento en favor de alguna de las partes. Sí creo que puede llegar a ofrecerse como mediador para intentar llamar a elecciones, o que quizá como para lograr que las dos partes se junten y terminen de coordinar un proceso electoral, que puede salir mal o bien, que puede ser que no concluya en elecciones o que sí concluya. Claro, una salida pacífica, digamos. Claro, sí. Es un lugar donde puedan discutir, un lugar de diálogo, pero definitivamente no tomaría partido por ninguno de los dos por lo que esto involucraría para la Iglesia más que nada. Exacto. Bueno, muchas gracias, Agustín, por este contacto. Nos has aclarado bastante el panorama, y así que, bueno, te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada y espero que les haya servido.